Bien, buenas noches a todos. Bueno, no se olviden de poner su nombre en el chat, por favor. No han puesto nadie. ¿Ya? Bueno, entonces hoy día vamos a empezar la materia de fisioterapia 1. ¿Ya? Ahora, en cuanto al Classroom, la materia que hemos terminado que es introducción a la fisioterapia, voy a dejar todo ese material ahí ya para que ustedes vayan leyendo, ¿ya? Y lo voy a mover desde donde está, lo voy a mover aquí abajo al último, pero va a seguir, no se va a perder, porque lo vamos a repasar bien cuando hablamos a la fase práctica, ¿ya? Y fisioterapia 1 va a pasar aquí arriba, ¿ya? Para que ahí vaya subiendo el material, ¿ya? Bien, en esta etapa de fisioterapia 1 vamos a ver más que todo lo que es electroterapia. Ya las otras vamos a verla en fisioterapia 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver más que todo electroterapia. Ya os voy a estar subiendo más tarde o mañana material de lectura para que vayan leyendo. Ya, por hoy vamos a avanzar en una diapositiva, ya, que también se las voy a subir luego, ya que todavía me falta hacerle algunos pequeños ajustes, pero ya está listo para que podamos pasar la clase de hoy. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver hoy día lo que es electroterapia. Un poquito de su historia. Bien, la electroterapia en salud se la viene usando desde hace mucho tiempo, como pueden ver. ¿Ya? Mire, Aristóteles en 384 a.C. ya empezó a utilizar electroterapia para el tratamiento de la gota. Ya estamos hablando de bastante tiempo. ¿Ya? Anodino hablaba que servía para calmar el dolor. Claro que tengan en cuenta que en esa época ellos no sabían que era electricidad, ¿no? Entonces recomendaban usar peces que producen, electricidad, algunos peces, ¿ya? En Roma, como ven, descubrimos el largo, bueno, es largo, pero le digo largo, ya usaba las descargas que son producidas por un pez llamado pez torpedo para el tratamiento de la demencia, ya que eso incluso se usa en épocas modernas, la electroterapia en lo que es psiquiatría, ¿ya? Otto Ungeric, ¿ya? Construyó la primera máquina de electricidad artificial, ¿ya? Luigi Galvani, famoso porque él incluso hizo varios experimentos, ya que sirvieron de base para lo que es la electricidad, como la conocemos ahora. Experimentó electricidad, fíjense, en ranas, dándonos idea de cómo trabajaban los músculos, ¿no? En base a electricidad. Entonces fueron los primeros principios de lo que es el estudio fisiológico en músculos y neuronas. Alessandro Volta construyó la primera
pila, la famosa pila eléctrica, ya, que empieza a producir corriente continua, ¿ya? Y él incluso, fíjense, llegó también a experimentar, junto con Galvani, bueno, no juntos, ¿no? Pero también ellos también experimentaron sobre el uso de electricidad en lo que es el músculo. Y él ya nos habla diciendo que para que el músculo se pueda mover se necesita electricidad, ¿ya? Y no estaba lejos de tener la razón. ¿Ya? Bien, Rupert Trevor ya empieza a investigar el uso de la corriente eléctrica como efecto analgésico. Y aquí ya entramos en el campo de la fisioterapia, porque lo anterior sirvió para todos los avances en electricidad, ya, pero ya para algo más específico, Rupert Trevor ya empieza a hablar de uso de la electricidad, principalmente electricidad continua, lo que es como tratamiento para el dolor. ¿Ya? Bien, es un poquito de historia. Sin embargo, les voy a subir ahí a Classroom un pequeño textito en PDF donde ya habla más largo lo que es la historia de lo que es el uso de electricidad como terapia, ¿ya? Para que usted lo amplíe. Yo normalmente no les pregunto sobre historia, así que no se preocupe. Yo solamente lo menciono para conocimiento general y para que ustedes también sepan de dónde viene. Pero no pregunto nada de eso ni en los exámenes ni en cuestionario. Bien, entonces, ¿qué es la electroterapia? La electroterapia, como su nombre mismo dice, es el uso de energía eléctrica o electromagnética en el organismo para producir algún tipo de reacción biológica y fisiológica que podrá ser aprovechada esta reacción, ¿no? Para poder aliviar alguna enfermedad, alteración metabólica, etc. Entonces, el uso de la electricidad ya para el beneficio del ser humano en cuanto a lo que es la terapéutica, ¿ya? El uso para aliviar las enfermedades, bueno, o curar, pero ayuda más que todo en la parte del alivio, ¿ya? Pero incluso no solamente abarca a eso, sino incluso lo que ya luego sale, lo que es la rama del electrodiagnóstico, ¿ya? Bien, ¿cómo ayuda la electricidad en el tratamiento o como terapia? ¿Ya? Tiene varios efectos, como ven, vamos a ir analizando cada uno y es importante conocerlo porque más adelante, las siguientes clases, cuando vamos viendo, vamos a ver su aplicación. ¿Ya? Bien, entonces la electricidad tiene un efecto motor, ¿ya? Estimula las células musculares, ya haciendo que ellas se contraigan. También puede estimular a través de las vías nerviosas motoras hacia lo que es las células musculares. Realmente para esto, como ven, se van a usar corrientes de baja frecuencia o media frecuencia, que vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, realmente con una frecuencia menor de 250 Hz. ¿Ya? Bien, se refiere al hecho del estímulo que genera la electricidad para producir contracción muscular, lo que es el efecto motor. Ese efecto se puede aprovechar para reemplazar el tono muscular en personas que por algún motivo lo han perdido, ¿no? Personas que han tenido lesiones neurológicas, ya en las cuales no está llegando un impulso nervioso hacia un músculo y el músculo, por lo tanto, no está trabajando. ¿Se acuerdan cuando hablamos en fisiología? Si un músculo no trabaja, va perdiendo fibra hasta el punto de la atrofia. Entonces, esto puede ayudar a mantener a un músculo en buenas condiciones mientras el sistema nervioso se va restaurando. También sirve para estimular el trabajo muscular, lo cual ayudaría a que este músculo, como se está estimulando, eso genere la producción de mayor fibra muscular. ¿Ya? En personas, por ejemplo, que por algún motivo aún no su músculo se ha debilitado, lo que pasa, por ejemplo, en lesiones de columna, donde a veces el paciente, como es sedentario, está mucho tiempo en una posición, como en una posición sentado. Entonces, la musculatura que sostiene a la columna vertebral se va debilitando con el tiempo y eso genera que la columna pierda su estabilidad, produciendo lesiones de las
raíces nerviosas y obviamente dolores. Entonces, se puede usar la electricidad para estimular a esta musculatura para que empiece a generar otra vez masa muscular y por lo tanto genere otra vez fuerza para poder mantener estabilidad en la columna y al hacer eso aliviará la sintomatología. ¿Ya? Bien, tiene también un efecto sensitivo. Tengan en cuenta que el impulso nervioso, si se acuerdan cuando vimos fisiología, no es nada más que un impulso eléctrico viajando por una neurona. Ahora, las neuronas tienen la regla del todo o nada, que es una regla o toda la célula se despolariza o no se despolariza. Por lo tanto, si yo despolarizo a las células, estoy haciendo que ellas trabajen al mismo tiempo y eso haría que como ya han trabajado, no puedan mandar un nuevo impulso por un tiempo. Entonces, al hacer esto, si yo estimulo las terminaciones nerviosas, que son las que llevan el dolor desde el punto donde se genera hacia el sistema nervioso, haría que estas células manden una sola señal y por lo tanto, después de mandar esa señal, no puedan mandar una nueva por un tiempo. Eso haría que los mensajes que se están enviando de dolor a través de estas vías nerviosas queden bloqueadas temporalmente por tiempos cortos. Ya al hacer eso, también a nivel del sistema nervioso, recibo menos señales de que me duele y por lo tanto tengo ese efecto analgésico. ¿Ya? Bien, y eso es muy útil para el tratamiento del dolor. Para eso se van a usar también corrientes de baja frecuencia, pero un poco más altas que para el efecto motor. Estamos hablando de menos de 1000 Hz. ¿Ya? Bien, esto sobre lo que es la frecuencia, más adelante vamos a ver para que entiendan a qué se refiere. ¿Ya? Pudiese generar cambios químicos. ¿Ya? Vamos a ver, sucede que, si se acuerdan, cuando hablamos de cómo se producía la electricidad en nuestras células, hablamos de movimiento de electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, etc. Entonces, al mover la electricidad, dejan también de moverse los electrolitos. Si hago pasar una corriente eléctrica a través de una vía nerviosa, los electrolitos que debían moverse de un lado a otro dejan de hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, hace que se modifiquen las concentraciones de estos electrolitos y eso puede influir en muchas funciones, incluso funciones como el metabolismo, ¿ya? Pudiendo ayudar a generar ciertos aspectos, ¿ya? Efectos térmicos, eso tiene que ver con algo que se llama resistencia. También lo vamos a ver más adelante. Sucede que la electricidad, cuando le cuesta moverse por un tejido en nuestro cuerpo, cuanto más difícil sea que se mueva por un tejido, más calor produce. Ya, por eso, cuando la electricidad nos pasa, cuando nos electrocutamos, nos podemos quemar, ¿no? Porque la electricidad, al pasar, si el lugar por donde pasa se resiste, genera calor. Ya, obviamente, aquí usamos cantidades bajas que nos va a quemar, pero no suficiente como para producir calor. Y si se acuerdan, ya hemos hablado anteriormente que el calor ayuda a aliviar el dolor. Entonces sirve también como un efecto analgésico ya en ciertas circunstancias. ¿Ya? Bueno, y puede aportar energía al organismo, que aquí podemos decir, no está muy claro cómo pudiesen aportar, pero sí se tiene sabido que las diferentes energías que se mueven en el cuerpo ayudan a diferentes funciones. Lo que no se tiene todavía es el cómo. ¿Ya? Ya sabemos que ciertas cosas como electricidad, movimientos de luz, ¿no? Y otros tipos de energía, cuando pasan por el cuerpo, pueden producir ciertos beneficios y cambios. En algunos no se entiende todavía cómo. Sin embargo, nos pueden aportar energía al organismo, ya sea directamente electricidad o a través de mecanismos que usan electricidad, ¿no? Como láser, ultrasonidos, etcétera, que son equipos que si bien no nos van a meter electricidad, nos van a meter energía de otra forma, ¿no? Como los infrarrojos nos van a meter calor.
Bien, para entender cómo la electricidad trabaja en nuestro cuerpo, es importante entender primero lo que es la electricidad y la conductividad. La electricidad, en primer lugar, lo que hay que entender es que es el movimiento de electrones. Cuando hay movimiento de electrones, hay electricidad. Para que los electrones se puedan mover, necesitan saltar de un electrolito a otro, siempre de carga contraria, ¿no? Por ejemplo, el sodio, que es positivo, y el cloro, que es negativo. Si yo tengo los dos en una sustancia, por ahí va a correr electricidad. Si solamente tengo uno, no va a poder. Entonces necesito tener los dos. En nuestro cuerpo tenemos una gran variedad de electrolitos, tanto con cargas positivas como con cargas negativas. Por lo tanto, los electrones pueden moverse a través de nuestro cuerpo. Ahora, el movimiento de estos electrones se conoce como conductividad. El hecho de que un material, sea nuestro cuerpo o cualquier otro, pueda permitir en mayor o en menor cantidad el paso de electricidad es lo que se conoce como fenómeno de conductividad, ¿ya? Ahora, lo que se conoce de todos los materiales que hay en el planeta, no solamente el cuerpo humano, es que hay materiales que son más conductivos que otros. En otras palabras, unos permiten pasar electricidad con mayor facilidad y otros le va a costar más, ¿ya? Ahora, en nuestro cuerpo tenemos tejidos, como ven, que son poco conductores. Ahorita les voy a mostrar cuáles son. El otro son los tejidos que no dejan pasar fácilmente a la electricidad. Por lo tanto, oponen más resistencia. Y cuando hay resistencia, no se olviden, hay más calor. Ya los tejidos, por lo tanto, que son pero un poco conductores, generan más resistencia y por lo tanto más calor. Nos tenemos los que son medianamente conductores, relativamente buenos conductores, que son los que más fácilmente dejan pasar la electricidad, por lo tanto hay menos resistencia y menos calor en nuestros tejidos. ¿Ya? Y tenemos los tejidos generadores de electricidad, que aquí son solamente lo que es el sistema nervioso, el músculo, los músculos, perdón, y el corazón. Ya no se olviden que puede producir electricidad de la forma que hemos visto cuando hablamos en fisiología. Bien. Bueno, la conductividad, antes de ver los tejidos, ya dependerá de si tiene más o menos solutos disueltos en esa agua. ¿Ya? Un tejido, todos los tejidos tienen agua, solamente algunos tienen más agua que otros y obviamente tienen soluciones disueltas, ¿no? En esta agua, van a tener más sodio, potasio, cloro, glucosa, proteínas, etc. Y dependiendo de esto, si es más conductor o menos conductor. Si tenemos un tejido que tiene más electrolitos, ya que proteínas, carbohidratos o lípidos, entonces es mejor conductor. En cambio, un tejido que tiene menos electrolitos será menos conductor. ¿Bien? Bien, aquí tenemos los poco conductores, tenemos lo que es el hueso. Este aquí, yo sé que no lo notan bien, pero es el tejido subcutáneo, la grasa, ¿ya? De la grasita, ¿ya? Entonces, el hueso, la grasa, la piel, uñas y pelo son poco conductores. Ya, por lo tanto, cuando hay electricidad, también son los que más se queman, ¿ya? Porque conducen menos, pero se resisten más. Medianamente conductores, ya la piel delgada, la piel que se encuentra en ciertas zonas del cuerpo, el tejido conectivo, tendones, ligamentos, ya, y aponeurosis, los músculos y los cartílagos. Ya son medianamente conductores. Buenos conductores, la sangre, por la sangre la electricidad corre bastante rápido. El sistema linfático, de todo lo que es la linfa, que aquí vemos la linfa, tema linfático. Ya el aparato digestivo, bueno, no sé qué le habrá pasado a mi fotito acá, pero el aparato digestivo también. Las neuronas, y el sistema nervioso y
algunos músculos. ¿Ya? Bien, entonces es importante saber cuáles son así. Bueno, en cuanto a la electricidad, aquí vamos a hablar de lo que nos interesa en cuanto a las propiedades que tiene la electricidad, ¿no? La electricidad va a tener polaridad, carga eléctrica, lo que es la diferencia potencial, tensión eléctrica, lo que llamamos voltaje, intensidad, resistencia, potencia, efecto electromagnético, capacitancia, inductancia, bueno, todos estos efectos vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo, por lo menos los que más nos interesa conocer para los equipos que vamos a usar. Bien, primero la polaridad. La electricidad se mueve siempre en una dirección y sabemos que se va a mover siempre de forma circular. ¿Qué significa eso? Siempre va a moverse de negativo a positivo. Si yo tuviese solamente una vía, pongámosle un positivo o un negativo, no habría electricidad. ¿Para qué electricidad? Forzosamente tengo que tener los dos, ¿no? Lo que son el positivo y el negativo, ¿ya? El hecho de que haya positividad o negatividad depende del flujo de electrones, ¿ya? Para que haya flujo de electricidad tiene que haber una diferencia de electrones de un punto a otro punto, para que se mueva, porque si están equilibrados, no habrá movimiento. Es importante. Se necesita saber que tiene que haber una diferencia. Ya, en la electricidad vamos a tener, por lo tanto, un extremo que está con carga eléctrica positiva, que a este le vamos a llamar el ánodo. No se olviden de esas palabras, que estas vamos a usar bastante cuando hablamos de los equipos, lo que es el ánodo, ¿ya? Que es la zona que se llama con carga eléctrica positiva. Realmente es la zona a la que le falta electrones, ¿ya? Y tenemos la zona llamada con carga eléctrica negativa, que le vamos a llamar el cátodo. ¿Ya? Entonces, ya saben, tenemos un extremo llamado ánodo y otro extremo llamado cátodo. Cuando nosotros queremos generar electricidad en algo, necesitamos poner siempre uno que va a ser el ánodo y otro que va a ser el cátodo. ¿Ya? Entonces, la electricidad va a fluir del cátodo hacia el ánodo. ¿Ya? Bien, este lado, por lo tanto, es el lado con carga y el otro es el lado sin carga. ¿Ya? Pero se necesita que sea así para que haya flujo de electricidad, porque si los dos estuviesen iguales, no hubiese flujo de electricidad. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica, ¿ven? Es la cantidad de electrones que se mueven. Ya, en otras palabras, la cantidad de electricidad. Es lo que llamamos carga eléctrica. Pero esto es solamente, como dice ahí, en un momento determinado. ¿Ya? O sea, en un segundo en el cual la electricidad se mueve de un lado a otro lado. Eso puede decir carga eléctrica. Su unidad es el columbio. ¿Ya? Bueno, ese es un valor que usamos en física, el columbio. Bien, luego tenemos la diferencia de potencial, que este es uno de los valores que vamos a usar, lo que se conoce también como tensión eléctrica o voltaje. ¿Ya? Esto se refiere a la fuerza. Aquí hay que hacer tal vez la comparación con lo que es un río. ¿Ya? Un río, ustedes saben, puede estar moviendo cierta cantidad de agua, pero cuanto más agua mueve, ¿ya? O sea, cuanto más carga, que no se olviden que es el anterior, la carga, la cantidad de electrones, cuanto más carga, más fuerza tiene. No es lo mismo la carga. Si yo mido un río, puedo medir en un río cuánta agua pasa en un punto determinado. Tengo un río pequeñito y va a pasar poca cantidad de agua, y un río más grande y va a pasar más cantidad de agua. Eso sería lo que es la carga de electricidad. ¿Ya? Ahora,
La fuerza es diferente. Usted sabe que un sillo que es más pequeñito, si yo trato de usarlo, generalmente no hay mucho problema porque el agua no va a tener fuerza otra vez para empujarme, pero en un sillo más grande va a tener tanta fuerza que me puede llevar. Esa fuerza que están viendo que también depende de la carga, ya es lo que le conocemos en este caso como voltaje. O sea, la fuerza que trae esa electricidad, esa carga eléctrica, es lo que le llamamos diferencia potencial, tensión eléctrica, voltaje o fuerza electromotriz. ¿Ya? Y su unidad de medida es el voltio. ¿Ya? Entonces, el voltaje que te está diciendo, la fuerza de esa electricidad. Ya no sube, es la fuerza, la potencia que tiene esa electricidad, lo que le llamamos voltaje. ¿Ya? Entonces, esa fuerza electromotriz, estamos hablando ahorita del voltaje, se debe al hecho de que se necesita que haya equilibrio. Acuérdense que habíamos hablado anteriormente que toda la naturaleza busca un equilibrio. ¿Ya? Todo tiene que estar equilibrado y a un mismo nivel. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, pongámosle a esta altura una fuente de agua, vamos a usar otro color para no confundirlo las letras. Tampoco. A ver qué color será. El fucsia. Bien, entonces sumamos que tengo acá a esta altura una fuente de agua y otro nivel aquí abajo. ¿Ya? Entonces, esta agua que está aquí arriba, para que haya equilibrio, necesitará que esta agua baje hacia aquí abajo. Ya que el equilibrio sería que esta agua suba, pero la gravedad no lo va a permitir, obviamente. Entonces el agua va a tender a bajar para que el equilibrio se restablezca, ¿ya? Porque hay más cantidad aquí arriba y menos cantidad aquí abajo. Ahora esa fuerza con la que va a bajar el agua es lo que le llamamos electricidad, voltaje, ¿no? La fuerza con la que va electricidad. Y esta fuerza se puede usar para generar un trabajo. Da el nombre que es el nombre de electromotriz. Cuanto más fuerza, más trabajo puede generar. ¿Ya? En caso del agua, suelen usar turbinas para generar electricidad, por ejemplo. ¿Ya? Bien, pero eso se debe a que se ha roto el equilibrio. Si esta electricidad, perdón, esta agua de acá en algún momento termina de caer, desaparece esa fuerza. ¿Por qué? Porque se ha establecido el equilibrio. Entonces, cuando hablamos de electricidad, para que haya movimiento de electrones, forzosamente tengo que tener un lugar que sea positivo, que esté como el de abajo, en el ejemplo del agua, ya, que esté en diferencia de equilibrio con el negativo, que es el que está arriba, para que la electricidad se mueva. Ya en electricidad, a este lado negativo, que es el que está en diferencia con el que es positivo, se le conoce como nombre de fase. ¿Ya? La fase, que es de donde viene la electricidad. Y el otro, ya, es el punto muerto, ¿ya? O sea, el que no tiene electricidad, ¿ya? Ahora, no lo van a hacer, pero si yo agarro un cable que está en fase, significa un cable que está con carga eléctrica negativa, y mi cuerpo no topa nada que esté en carga positiva, la electricidad no va a pasar por mi cuerpo. Entonces no va a producir nada. Pero si yo topo algo que esté con carga positiva, en otras palabras, dispuesto a recibir, en ese momento rompo el equilibrio y la electricidad va a empezar a moverse de la fase hacia la carga neutra. Ya, en otras palabras, le he abierto la puerta. Es como si yo tuviese una fuente de agua con una llavecita. Mientras no abro la llave, todo está bien. Abro la llave, se vacía. No es lo mismo acá. Entonces, por lo tanto, para que la electricidad se mueva en el cuerpo, tiene que haber ese desequilibrio.
Ya tengo que tener un punto que tenga carga eléctrica negativa, que está generando los electrones, ya que están dispuestos a entrar, pero mientras no tenga el otro lado por donde van a salir, que es la parte positiva, que absorbería los electrones, entonces no hay movimiento, ¿ya? Bien, luego tenemos, ay, perdón, se me fue el dedo, la intensidad. La intensidad ya es una medición de electrones que pasa un punto en un segundo. Ya no es solamente en un punto, sino le aumentamos tiempo, ¿ya? Se puede decir que es el flujo de electrones en cierto tiempo. Le llamamos la intensidad. Se refiere a la velocidad a la que pasarían los electrones por un punto determinado. ¿Ya? Si lo comparamos con un río, ya es como si yo tuviese, pongámosle, en la misma cantidad de agua por un punto determinado, pero en un río que está más, podemos decir, más plano, comparado con uno que está más inclinado. Aun cuando se mueva la misma cantidad de agua, por aquí se moverá con más fuerza, en este caso, más intensidad, ¿ya? Y el que está menos inclinado, más lentamente. Yo puedo tener a nivel ríos como el Mamoré, por ejemplo, que uno hasta puede nadar a pesar que está teniendo tremenda cantidad de agua. Y lo mismo pasa con la electricidad. Ya la electricidad, ya los electrones son los que se mueven, no se olviden, y por lo tanto, si yo muevo más rápidamente electrones por un mismo punto, al moverse más rápidamente, entonces tienen mayor intensidad, ¿ya? La intensidad se representa con el amperio, el amperaje, ¿ya? Y aquí es el punto clave. Cuanto más amperaje tiene la electricidad, puede causar más daño a los tejidos, ¿ya? Porque es como si yo estuviese tratando de pasar gran cantidad de agua por un tubo más delgado. A ver lo que pasa en el sofá, por ejemplo, si ustedes conectan el agua y la lluvia al alcantarillado, revienta la tubería, porque está entrando tanta intensidad de agua que no soportan las paredes de esos tubos. Lo mismo sería con nuestro cuerpo. Si yo meto más intensidad de electricidad, que se tiene que mover por los tejidos que hemos hablado, entonces esos tejidos no soportan esa intensidad y se empiezan a dañar. Ya, entonces el amperaje es lo que causa daño en cuando hablamos de electricidad. Por tanto, es lo que más cuidado hay que tener cuando usamos electricidad en el cuerpo. Eso incluso dependiendo del voltaje, independiente del voltaje. Por ejemplo, yo puedo tener un voltaje elevado, pero con amperímetro bajo no me causará daño. Pero si yo tengo un voltaje bajo con alto amperímetro, me causará más daño. Bien, luego tenemos la resistencia, que como su nombre dice, es lo que se resiste. Acuérdense de lo que decía hace rato, que los tejidos se van a resistir al movimiento de los electrones. Otra vez nuestra comparación con el río. ¿Qué se resiste a que ese agua avanza? La propia tierra de alrededor. ¿Y qué pasa con la tierra alrededor cuando se resiste al agua? Debe ver, cuando viene el turbión, lo deshace, ¿no? Entonces, algo parecido. Los tejidos y los materiales se van a resistir al movimiento de los electrones. En otras palabras, van a frenar ese avance. A eso lo vamos a llamar resistencia. Como se está frenando y los electrones pelean por salir, la energía cambiará de forma, de ser eléctrica a otra forma, ¿no? Como energía calórica. Por ejemplo, un foco, como los que ustedes conocen, lo que tiene ahí en realidad es una resistencia, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que se hace? Tenemos un cable que llegará a ese material, pongámosle que es este, que será el que le llamamos fase, que es el que tiene carga eléctrica negativa. Pongámosle que esa resistencia, que la vamos a representar así, entra resistencia, y de la resistencia la electricidad va a salir por el positivo, ya, de esa manera, ¿no? Entonces la electricidad va a fluir por ahí. Esta parte está chupando a los electrones, o sea, quiere que vengan, el negativo empuja a los electrones,
Pero este material se resiste. Como se resiste a que esta electricidad se mueva por ahí, ya la energía va a empezar a cambiar de ser eléctrica a ser otra forma, como energía calórica o lumínica. Por ejemplo, un foco, lo que ustedes ven en la luz, lo que están viendo ahí es una resistencia. En las duchas, por ejemplo, lo que hace que se calienten es una resistencia. ¿Ya? Nuestro cuerpo, que decía rato, lo que hace que se caliente y no se electrocute y se quemen los tejidos, según han visto un paciente electrocutado, es la resistencia. Entonces, la resistencia es lo que se está oponiendo y por lo tanto, como se opone, esa energía va a liberarse de otra forma y puede generar daño. Pero también puede servirnos. Por ejemplo, si se genera calor, siempre y cuando ese calor no alcance un punto peligroso, nos puede ayudar, que es lo que se usa en electricidad. Ahora, la resistencia se mide por algo que se llama ohmio o ohmiaje, también que le llaman, ¿ya? Y se representa con la letra omega del alfabeto griego. También se usa la R, pero más que todo usamos la letra omega del alfabeto griego para representar al ohmio. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a quedar por hoy ahí. El lunes continuamos hablando de electricidad. Le voy a subir esto de que termine de ajustar unas cositas y se lo subo para que ustedes puedan ya estudiar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿La han entendido? Doctor, una pregunta, ¿cómo dijo se llamaba anodo y cátodo? ¿Cuál era? Ánodo y cátodo. Uno es ánodo y el otro es cátodo. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿O te escuché mal? No se escucha nada, doctor. Ya, te lo voy a escribir. Aquí está, pero es el ánodo y el cátodo. Exacto. De todas maneras, lo estoy grabando. Por si no han escuchado bien, lo voy a mandar. ¿Ya? Yo escucho bien, sí les cuento de lo que me está llegando a mí de mi celular. Así que Yo también escucho bien. de repente sería bueno que revisen su audio. Algo de estar mal. ¿Ya? Pero por si acaso lo he grabado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Estén atentos a lo que les voy mandando el fin de semana para que vayan leyendo. No les voy a mandar trabajos porque tienen que presentarme, creo, el lunes ustedes su tarea, ¿ya? Pero sí para que vayan leyendo, ¿ya? Bien, les voy a mandar también unos videitos, ¿ya? Nos vemos el lunes. Se cuidan. Chao, chao. Qué resfriado, mi amor. Ay, pero un momento.